es hierro, y lo vamos a dibujar, y vamos a dibujar la bobina, y vamos a ver un poquito más de del material magnético. Bueno, lo que recuerdo es que habíamos visto que teníamos por acá, voy a dibujar la bobina, y nosotros habíamos dicho que la bobina tenía una determinada cantidad de vuelta. Creo que habíamos terminado a que yo les decía de que había una corriente que estaba entrando en este sentido por la bobina. La corriente era debido a que yo acá, de este lado, que no lo dibujé, pero acá yo tengo una batería conectada, y entonces va a circular corriente, y al producirse la circulación de corriente, habíamos dicho que se generaba, lo llamamos flujo, un flujo magnético, y el mineral de hierro, el material de hierro, lo que me hacía era concentrarme todas las líneas de flujo, me concentraba, todas las que estoy dibujando en violeta, me las concentraba en, yo supongo que está dentro del material, y las dibujo en el centro del material, como que se concentraran ahí, dentro del material. Y el flujo va a tener un sentido de circulación debido, este va a ser el flujo, con la letra Φ, lo llamamos flujo magnético. Y había un poquito de flujo de dispersión, yo se los dibujaba acá, esta línea punteada. Esta línea punteada es como va a ser un poco de flujo que se va a escapar de la bobina. Va a ser mínimo, pero se escapa. Esto sería un flujo de dispersión. Este era un material magnético. Entonces, todo esto yo no lo construí en volumen, pero todo el material magnético tiene volumen. Por lo tanto, el flujo que va por acá, que lo dibujo como en esta sección, como si tuviera el volumen, por ahí pasaría el flujo. Y este flujo, ese flujo, el flujo magnético, lo habíamos puesto como era la relación de la densidad de flujo, que era con la letra B, lo que se originaba, la densidad de flujo, dividido el área. Esta área del material magnético. Entonces, sobre área. Habíamos dicho las unidades que habíamos dicho, B se medía en Webers, WB, y ahora se los escribo, Weber, fue uno de los pioneros que investigaron sobre el magnetismo, ¿no? Y el flujo
que si ustedes ven, si esto se mide en Webers y el área está en metros cuadrados, todo esto, a esta relación de flujo lo llamaron Tesla, o sea, el Weber sobre el metro cuadrado es la unidad, es el Tesla. Bien, vamos a agregar acá que esto es hierro, lo que hay acá. Y esto es a donde habíamos quedado que el flujo circulaba por dentro del material y después habíamos hecho el dibujo donde en lugar de tener esta forma el material magnético, podía tener esta otra forma. La otra forma que podía tener, que vimos la semana pasada, era esta, donde la bobina aparecía acá adentro. Si hacemos entrar en una corriente, se establece un flujo, pero acá en este punto, justo en la mitad, este flujo se dividía. Entonces, habíamos dicho que se parecía a lo que ocurría en un circuito paralelo acá, y en el primero que dibujé como un circuito serie, donde hay un solo flujo. Y acá me aparecen dos flujos, porque se divide dentro del material magnético. Este sería el flujo total, y acá tendría un flujo que lo llamaría 2, un flujo que lo llamaría 1, y el flujo total que origina la bobina va a ser la suma de los dos flujos magnéticos. Y esto nos hace acordar a la primera ley de Kirchhoff. Bien, creo que habíamos llegado ahí y entonces nosotros tenemos que ver de que en los dos casos y en todos los casos cuando tenemos una bobina, la voy a dibujar en forma esquemática, es así como se ven en los circuitos las bobinas. Y por esta bobina está circulando una corriente en este sentido y la bobina tiene números de vuelta. Estos números de vuelta pueden ser 10, 20, 30, bueno, todas las vueltas que ustedes, o sea, que se necesite la bobina. Entonces la bobina va a tener una cantidad n, la vamos a llamar n, una cantidad n de vueltas. Entonces acá se produce un fenómeno entre la cantidad de vueltas que tiene la bobina y la corriente que circula. La corriente origina el campo magnético. La corriente que circula por la bobina origina un campo magnético.
magnético. ¿No es cierto? Y entonces, si la corriente origina un campo magnético, de acuerdo al área que atraviesan ese campo, se origina un flujo magnético. Se da origen a un flujo magnético. Atraviesa ese campo, da origen a un flujo magnético. Da origen a un flujo magnético, perdón. Bueno, si da origen a un flujo magnético, la corriente, perdón, la corriente origina un campo magnético, entonces la corriente está originando este flujo magnético. Pero el flujo magnético ¿de qué va a depender? El flujo phi depende de la corriente que pasa por la bobina y de qué va a depender también. Flujo que depende de la corriente y depende del número de vueltas de la bobina. Número de vueltas que tenga la bobina. Que tiene la bobina. Número de vueltas dijimos que era n. Por lo tanto, ¿cómo van a estar dependiendo? Miren, corriente. Y esta corriente va a estar dando origen al flujo. Y este flujo va a depender de la corriente. Bien, depende de la corriente. Y el flujo también de qué está dependiendo del número de vueltas que tiene la bobina, n. Entonces, se puede definir un producto ¿m? Que se lo llama la fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, la capacidad de producción de flujo la capacidad de producción de flujo de una bobina la capacidad de producción de flujo de una bobina se la llama fuerza magnetomotriz. Se la llama fuerza magnetomotriz. Y que se escribe como
F, M, M. Y se la define dos puntos, y vamos a poner la fuerza magnetomotriz va a ser igual al producto de la cantidad de vueltas por la corriente eléctrica que pasa por la bobina. El producto de la cantidad de vueltas va a ser la fuerza magnetomotriz. ¿En qué se mide las unidades de la fuerza magnetomotriz? La unidad de la fuerza magnetomotriz será, vean ustedes, número de vueltas por corriente. Pues la corriente sabemos que se mide en amperes. Y el número de vueltas va a ser las vueltas. Entonces, la unidad de la fuerza motriz será el ampere, ampere se escribe así, por vuelta. Ampere por vuelta. O lo mismo, escribir A mayúscula, B corta, minúscula. Esta será la unidad entonces de la fuerza magnetomotriz. El ampere vuelta, resumido como AB. Y esta es la expresión, la que pusimos acá, es la expresión de la fuerza magnetomotriz. Bien. Ahora nosotros tenemos a estos dos dibujos que hice acá, yo puedo decir que son circuitos magnéticos. ¿Por qué los llamo circuitos magnéticos? Y porque dentro, acá dentro de lo que yo dibujé, el hierro, dentro del hierro está circulando el flujo. En este caso, bueno, tengo circulación por estas zonas. Y acá voy a tener, entonces voy a tener acá un solo flujo. Y hay dos flujos. Y como dije antes, es un circuito eléctrico el que estoy dibujando ahora serie. Una sola corriente y un circuito paralelo donde hay dos corrientes dando vuelta. Eso quiere decir de que depende del material magnético, también va a depender un poquito del flujo, ¿no? Porque vean, si yo dibujo una bobina, voy a dibujar una bobina. Donde no tiene material magnético, donde se va a cerrar las líneas de fuerza que dibujábamos nosotros, que establecían el flujo, y van a estar dando vueltas por acá. ¿Se acuerdan que las dibujábamos algunas que estaban cerca? Iban por acá, y había otras que se cerraban muy lejos de la bobina, o sea que el flujo no se aprovechaba. Si yo le ponía hierro, voy a hacerlo en forma esquemática, y se dibuja así cuando una bobina tiene hierro, con 3 rayas. Cuando una bobina tiene hierro, y vamos a hacer que esté circulando, como en este caso, una corriente eléctrica,
y también, pero le agregué hierro, voy a notar que estas líneas de fuerza van a estar más concentradas. Van a estar todas metidas acá en esta zona. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Bueno, pero cuando ocurre esto, cuando estoy hablando de este caso, yo puedo armar una bobina con hierro o puedo armar una bobina que tenga hierro y que tenga otro material magnético. Entonces se modifican las condiciones del material magnético. Entonces se obtienen mejores materiales magnéticos, de acuerdo a cómo combinamos el hierro con esos otros materiales. Y eso, entonces, nos da origen a que el material magnético, igual que en un circuito eléctrico, el material magnético se opone a la circulación del flujo magnético. Es el mismo caso que en un circuito eléctrico tenemos una resistencia y la resistencia se opone a la circulación de la corriente eléctrica. Entonces miren que nos estamos acercando a un circuito magnético cada vez más se parece a un circuito eléctrico. ¿Por qué? Y el circuito eléctrico ¿qué era lo que tenía? El circuito eléctrico tenía una fuerza electromotriz. En el circuito magnético tengo una fuerza, y miren cómo lo dibujo, una fuerza magnetomotriz. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan la fuerza magnetomotriz? La fuerza magnetomotriz es el producto de la corriente por el número de vueltas. Por lo tanto, este flujo que yo dibujé acá, que puse acá, este flujo, en este caso, que son estos flujos, y si voy a este material magnético que está acá, este flujo que pinté en amarillo lo origina la fuerza magnetomotriz de la bobina. A ese flujo lo origina la fuerza magnetomotriz de la bobina. En un circuito eléctrico nosotros tenemos, en lugar de flujo que circula, tenemos una corriente eléctrica. Si dibujo, circuito eléctrico es así completo. Ahora acá yo digo que por el material magnético circula el flujo. Y si voy acá arriba, que es el más sencillo, yo tengo un solo flujo. Y por otro lado yo dije que el material magnético con que está hecha la bobina se opone a la circulación del flujo magnético. Por lo tanto, en el circuito magnético aparece también un efecto de resistencia del material magnético a oponerse. Aparece una resistencia. Perfecto. Pero ahora vamos a ver por qué se produce esta resistencia. Lo que vamos a ver
es que esta resistencia, esto que puse acá, el material magnético se opone a la circulación del flujo magnético, a esto se lo llama reluctancia. Si esto era resistencia en un circuito eléctrico, a esto lo vamos a llamar reluctancia, y ahora vamos a ver qué es la reluctancia. Pero bueno, miren acá, ahora hacemos un alto para ver lo que es la reluctancia, pero miren cómo me quedó esto. El circuito eléctrico, fuerza electromotriz, corriente y resistencia. Circuito magnético, fuerza electromotriz, flujo, reluctancia. Vamos al circuito eléctrico, a escribir la ley de Ohm. Nosotros ponemos, ¿no es cierto?, por la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice R es V sobre I, esta es la ley de Ohm. Si quiero calcular la corriente en este circuito eléctrico, yo voy a poner V, que en este caso V, ¿quién es? Es mi fuerza electromotriz, V. Y la resistencia, bueno, está acá la resistencia. Entonces yo puedo poner que es la fuerza electromotriz dividido la resistencia eléctrica. Bien. Ahora miren acá, si hago una comparación, miren. Ya los circuitos, cambiándole los nombres, y son similares, tienen los nombres cambiados, pero son similares los circuitos. Y el comportamiento es más o menos el mismo. ¿Por qué? Y porque el material magnético se opone a la circulación del flujo. La fuerza electromotriz, la fuerza magnetomotriz, perdón, es la que origina el flujo. Por lo tanto, si yo miro acá la ley de Ohm, que es esta, la ley de Ohm, ley de Ohm, si yo miro la ley de Ohm, despejando la corriente, y voy a mi circuito y en lugar de escribir corriente acá, dibujo flujo. Miro acá, fuerza electromotriz. Si en lugar de ver fuerza electromotriz pongo fuerza magnetomotriz, y bueno, y en lugar de resistencia pongo reluctancia, miren lo que obtuvimos. Obtuvimos una analogía válida para calcular el flujo en un material magnético. Miren cómo podemos calcular muy sencillamente el flujo en un material magnético. Necesitamos conocer la corriente que circula por la bobina, necesitamos conocer la cantidad de vueltas que tiene la bobina, porque si no nos olvidemos que la fuerza magnetomotriz es el producto, acá lo tenemos, miren, la fuerza magnetomotriz es el producto de el número de vueltas por la corriente, dividido lo que llamamos la reluctancia. Y la reluctancia depende del material usado. Ahora vean acá, es lo mismo que la ley de Ohm. Si la resistencia disminuye, aumenta la corriente. Si la reluctancia disminuye, aumenta el flujo que circula por el material magnético. Y si pasa lo contrario en la reluctancia, disminuye el flujo. O sea, si la reluctancia aumenta, disminuye el flujo. Lo mismo que la corriente. O sea que hay un paralelismo entre la ley de Ohm, en lo que tenemos acá, entre la ley de Ohm y esta relación
que nosotros pusimos acá. Bueno, entonces, para ver bien esta relación que escribimos, vamos a ver qué es la reluctancia, ¿no? ¿Mm? Reluctancia. Y puedo poner oposición al flujo magnético. Oposición al flujo magnético. Bueno, entonces, oposición al flujo magnético es la reluctancia. ¿Y a qué se debe la reluctancia? Y vamos a hacer un paralelismo ahora también, con un circuito eléctrico. Vamos a aprovechar los conocimientos que tenemos de la ley de Ohm para ver cómo podemos entender a la reluctancia. Recordemos esta expresión siempre y recordemos esto acá. Bien, nosotros sabemos de que la resistencia eléctrica, voy a poner acá resistencia eléctrica. Todos conocemos símbolo. Y la resistencia eléctrica depende físicamente de la resistencia eléctrica, que es un material constituido de tal manera que se va a oponer al paso de la corriente, pero que ustedes recuerdan que han visto que la resistencia eléctrica va a depender de la longitud del material magnético, perdón, del material usado, dividido el área del material usado. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un cable, de esta longitud, vamos a suponer que la longitud de este cable es L, y que tenga una sección. Esta sección la vamos a llamar S, que es el área de la sección, el área del cable. Si nosotros queremos saber qué resistencia tiene este cable, hacemos la longitud dividido la sección multiplicada por un coeficiente que lo llamábamos coeficiente de resistividad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo usaba la misma longitud de dos cables, pero que un cable tenga una sección mayor que el otro, cuando yo tenga mayor sección, la resistencia va a ir disminuyendo. Y este es el concepto de resistencia eléctrica. Y este concepto de resistencia eléctrica, podemos decir, se guarda la misma proporcionalidad, la reluctancia magnética, o sea que usando el concepto de resistencia de un cable conductor y
la resistencia de este cable ¿a qué es proporcional? Es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área inversamente proporcional al área de la sección transversal, podemos decir, de la sección transversal entonces el concepto de reluctancia magnética es, dos puntos, miren que voy a poner la reluctancia magnética, una letra, es la letra ρ,